¿Qué define realmente el progreso? Mientras los libros de historia convencionales se pierden en batallas y reyes, hoy nos sumergiremos en las entrañas de la realidad, la vida material. Analizamos las estructuras invisibles de Fernand Braudel para entender cómo el pan, el clima y el número de hombres dictaron el destino de la humanidad entre los siglos XV y XVIII. El número de seres humanos no es una simple estadística. Para Fernand Braudel, funciona como el indicador más preciso de los éxitos y fracasos de una civilización. Durante los siglos XV al XVIII, la demografía fue la estructura invisible que dictó las posibilidades de la vida humana. Para dimensionar la diferencia con nuestra realidad, debemos considerar que mientras en 2026 la población global puede duplicarse en apenas 40 años, en aquel mundo preindustrial ese mismo proceso requirió 4 siglos completos. Estamos ante una humanidad que se movía a un ritmo biológico radicalmente distinto, donde el margen de error en el conteo de personas alcanzaba incluso el 10%, una incertidumbre que hoy equivaldría a ignorar la existencia de toda la población de un continente como Europa. Este sistema operaba bajo un esquema de mareas, flujos y reflujos constantes. Cuando la población aumentaba, la producción y el comercio florecían, se cultivaban tierras nuevas y las ciudades crecían. Sin embargo, este optimismo chocaba inevitablemente con un techo de cristal alimentario. Al rebasar la capacidad de la tierra para generar comida, el nivel de vida se desplomaba, dando paso a ajustes de una brutalidad extrema. Las hambrunas y las epidemias actuaban como mecanismos de equilibrio que eliminaban el exceso de bocas para ajustarlas a los escasos recursos disponibles. Curiosamente, este ciclo de miseria terminaba privilegiando a los supervivientes, quienes tras las grandes catástrofes como la peste negra, veían aumentar sus salarios reales y concentraban mayores herencias. Brodel identifica un fenómeno fascinante. Este ritmo de crecimiento y caída ocurría de forma sincronizada en lugares tan distantes como Francia, España, China e India. Esta coincidencia a escala planetaria sugiere que la humanidad no solo dependía de su técnica o economía, sino que estaba encadenada a un destino cósmico vinculado al clima. Un enfriamiento global en el siglo XIV o la pequeña edad glaciar en tiempos de Luis XIV afectaban directamente la supervivencia, ya que entre el 80% y el 90% de los hombres dependían directamente de la Tierra. En este mapa del mundo preindustrial, las densidades humanas eran bajísimas para los estándares actuales. La densidad media global oscilaba entre 2.3 y 6.6 habitantes por kilómetro cuadrado. Para entender esta vacuidad, imaginen que era una extensión donde hoy viven miles de personas. En aquel entonces apenas se encontrarían un par de familias. Solo las llamadas civilizaciones densas, como Italia o Francia, lograban superar los 30 habitantes por kilómetro cuadrado hacia el año 1600. El resto del planeta era un dominio de la naturaleza salvaje, donde elefantes, tigres y bandadas de pájaros superaban en presencia a la ocupación humana. Este antiguo régimen biológico se caracterizaba por un equilibrio precario entre la vida y la muerte. Las hambrunas eran crónicas debido a los mediocres rendimientos de los cereales y la subalimentación funcionaba como un multiplicador de enfermedades. La peste, en particular, era una constante estructural que provocaba auténticas masacres sociales. Mientras los ricos huían a sus fincas de campo, los pobres quedaban confinados en ciudades contaminadas, siendo siempre las primeras víctimas. El número, en última instancia, definía la desigualdad, una fuerza que dividía al mundo entre señores y súbditos, y que establecía las fronteras de lo posible antes de que el capitalismo transformara definitivamente la faz de la Tierra. Tras analizar la arquitectura lógica de Brodel en este primer capítulo, resulta interesante contrastar su tesis
con la evidencia historiográfica y científica acumulada hasta la actualidad. Aunque su concepto de larga duración sigue siendo un pilar de la historia académica, varios puntos han sido sometidos a un intenso debate. Primero está el debate sobre el sincronismo mundial y el clima. Brodel postula que el sincronismo demográfico entre Europa y Asia se debía a factores climáticos globales. No obstante, historiadores del clima contemporáneos y especialistas en la gran divergencia han señalado que Brodel pudo haber sobreestimado la uniformidad de estos ciclos. Investigaciones recientes sugieren que si bien el clima influyó, las respuestas institucionales crearon trayectorias económicas muy distintas que el modelo brodeliano de destino cósmico tiende a desdibujar. Y en cuanto a la escuela de Berkeley y la demografía americana, Brodel menciona el debate sobre la población precolombina citando cifras de hasta 25 millones para México. Pues no lo encontré, yo no lo mencioné durante el capítulo, pero pues son cosas que menciona. A día de hoy, el consenso académico ha tendido a validar las cifras altas de la escuela de Berkeley e incluso a elevarlas en algunas regiones del Amazonas y los Andes gracias al uso de tecnología LIDAR, que ha revelado infraestructuras urbanas antes invisibles. Esto refuerza la tesis de Brodel sobre el hundimiento biológico, pero sugiere que la escala del desastre fue incluso más catastrófica de lo que él documentó. Y en cuanto al antiguo régimen biológico, la idea de que la población estaba atrapada en una trampa malthusiana inevitable ha sido matizada. Autores como Wrigley han demostrado que algunas sociedades europeas desarrollaron frenos preventivos, como el retraso en la edad del matrimonio, mucho antes del siglo XVIII, lo que indica que el ser humano no era un sujeto tan pasivo ante la biología como sugiere la narrativa de flujos y reflujos de Brodel. Aunque los datos específicos de población han sido refinados por la demografía histórica moderna, la visión de Brodel sobre el número como la construcción primaria de la historia sigue siendo una herramienta fundamental para entender por qué el mundo preindustrial operaba bajo leyes tan ajenas a nuestra experiencia contemporánea. Y bueno, vamos para el capítulo 2, donde habla el pan de cada día. La historia de la humanidad entre los siglos XV y XVIII es fundamentalmente una historia vegetal. El crecimiento demográfico obligó a las sociedades a tomar una decisión aritmética para alimentar a una población en aumento. Era necesario abandonar la ganadería y volcarse a la agricultura. Una hectárea de cultivo podía alimentar entre 10 y 20 veces más personas que esa misma superficie dedicada al pastoreo. Bajo esta premisa, el mundo se dividió según sus plantas dominantes, configurando lo que Brodel denomina plantas de civilización: el trigo, el arroz y el maíz. El trigo se erigió como el símbolo indiscutible de Occidente. Sin embargo, este protagonismo ocultaba una realidad de escasez constante. El trigo era un cultivo exigente que requería dejar la tierra en barbecho, es decir, sin sembrar, la mitad o un tercio del tiempo para que el suelo recuperara sus nutrientes. Esta dependencia absoluta del abono animal y los rudimentarios sistemas de rotación crearon un círculo vicioso de rendimientos bajísimos. En una época donde a menudo se cosechaban solo 5 granos por cada uno sembrado, el margen de supervivencia era mínimo. El precio del trigo se convirtió en el barómetro de la vida. Cuando un quintal de grano superaba las 100 horas de trabajo de un asalariado, el nivel de vida se desplomaba. Una presión económica que se mantuvo vigente hasta finales del siglo XIX. Para las masas urbanas, la dieta era una monotonía de gachas y pan de baja calidad, donde los carbohidratos representaban más del 60% de las 2000 calorías diarias. En el otro extremo del globo, el arroz impuso una tiranía productiva. A diferencia del trigo, el arroz es un milagro de rendimiento que permitió las altísimas densidades de población en Asia. Gracias a variedades precoces introducidas en el siglo XI, los agricultores chinos lograban hasta 3 cosechas anuales.
Una sola hectárea de arrozal producía más de 7.350.000 calorías, una cifra astronómica comparada con el cereal europeo. Pero este éxito tenía un costo humano. La técnica hidráulica era tan agotadora que el campesino reemplazó al animal en casi todas las tareas pesadas. La fertilidad del suelo dependía de una simbiosis casi orgánica con la ciudad, de donde se transportaban los desechos humanos para abonar los campos, creando un paisaje de olores intensos y trabajo incesante. Mientras tanto, en América, el maíz permitió un fenómeno social único. Al ser una planta que solo requería unos 50 días de trabajo al año, liberó una cantidad inmensa de tiempo para que las civilizaciones azteca e inca construyeran sus monumentales obras públicas. Tras el contacto con Europa, el maíz se difundió como el alimento de los pobres. En regiones como el Véneto o el sur de Francia, los campesinos adoptaron el maíz para su propio consumo en forma de polenta o millace, con el fin de vender el trigo, que valía el doble, en el mercado internacional. El siglo XVIII trajo consigo una auténtica revolución con la llegada de la patata. Originaria de los Andes, se impuso en Europa no por gusto, sino por necesidad. Al crecer bajo tierra, era inmune a la destrucción de los ejércitos que asolaban los campos de trigo y proporcionaba el doble de alimento por superficie. En lugares como Irlanda o Flandes, la patata terminó por desplazar a los cereales, rompiendo el antiguo equilibrio alimentario. Fuera de estas grandes civilizaciones de... se me fue. Fuera de estas grandes civilizaciones de arado y riego, existía el vasto mundo de los hombres de azada. En estas sociedades, la falta de ganado mayor y el uso de herramientas manuales limitaban la densidad de población. Aquí la mandioca, el mijo y los tubérculos dictaban un modo de vida más fragmentado. Sin embargo, incluso estos mundos aislados terminaron siendo permeables a la expansión global de las plantas americanas, confirmando que en la era preindustrial el control sobre las calorías vegetales era la única base real sobre la cual podía sostenerse cualquier estructura política o económica. Al someter nuevamente las premisas de Rodel al escrutinio de la investigación actual, podemos hablar sobre algunos puntos. Primero, la revisión de los rendimientos agrícolas. Brodel enfatiza la esclavitud del bajo rendimiento, 5 por 1. No obstante, la nueva historia agraria ha demostrado que existía una variabilidad regional mucho mayor de lo que el autor sugería. En regiones de los Países Bajos e Inglaterra, las innovaciones en la rotación de cultivos, es decir, eliminando el barbecho mediante el uso de forrajeras, ya estaban elevando la productividad mucho antes de la revolución industrial. Baudel presenta entonces una visión algo estática del campesinado europeo que la historiografía de los últimos años ha corregido, mostrando un sector rural mucho más dinámico y orientado al mercado. En cuanto a esa tiranía del arroz, besó el desarrollo institucional. La tesis de Brodel sobre el arroz como una planta que expulsa al ganado y agota al hombre ha sido contrastada con la teoría del desarrollo intensivo en Asia. Historiadores como Kenneth Pomeranz sugieren que la elección del arroz no fue solo una presión demográfica, sino una ventaja comparativa tecnológica. El debate se centra en por qué esta altísima eficiencia calórica no se tradujo en una revolución industrial temprana en China, un fenómeno que Brodel atribuye a la inercia de las estructuras materiales, pero que hoy se analiza más desde las patentes y el acceso a la energía fósil. Ahora, la importancia nutricional de la nixtamalización. Nixtamalización. Brodel menciona que la dieta del maíz era nutricionalmente insuficiente, citando la miseria del campesino. Sin embargo, y sabemos que las civilizaciones americanas evitaron enfermedades como la pelagra mediante la nixtamalización, es decir, cocinar el maíz con cal. La miseria que Brodel observa en Europa tras la adopción del maíz se debió en gran parte a que los europeos adoptaron la planta pero ignoraron la técnica del procesamiento americano.
lo que convirtió a un alimento milagroso en un problema de salud pública en el viejo mundo. Eso tampoco lo mencioné pues anteriormente, pero pues en este caso decidí, pues ya que tenía críticas, mejor incluir esos planteamientos de Bradel directamente al lado de la crítica. Y en cuanto a la patata y el conflicto, la observación de Brodel sobre la patata como un recurso de guerra ha cobrado una relevancia inmensa en los estudios de seguridad alimentaria actuales. Se ha confirmado mediante modelos econométricos que la difusión de la patata en Europa redujo drásticamente el impacto de las guerras civiles y aumentó las tasas de urbanización al permitir que las ciudades sobrevivieran a los asedios y a la interrupción de los suministros de granos tradicionales. Llegamos entonces al capítulo 3. En el teatro de la vida cotidiana, entre los siglos XV y XVIII, la mesa fue el escenario donde se representó con mayor crudeza la jerarquía social. Brodel sostiene que el lujo no es un concepto estático, sino una frontera móvil. Lo que en un siglo es un privilegio de reyes, en el siguiente se convierte en un consumo de masas. En este periodo, la distinción entre lo necesario y lo superfluo no era solo una cuestión de gusto, sino una utilización antieconómica de los escasos excedentes de una sociedad que vivía permanente al límite de sus posibilidades. Europa se distinguió del resto del mundo como la gran civilización de la carne, aunque este privilegio fue declinando. Tras la peste negra y hasta mediados del siglo XVI, los salarios altos reales permitieron que incluso artesanos y campesinos consumieran carne de forma habitual. Sin embargo, a partir de 1550 se inició una regresión que duraría 3 siglos. La obsesión por el trigo y el aumento de su precio obligaron a las mayorías a sacrificar la proteína animal para poder comprar el pan básico. Mientras en Europa la ración de carne era un indicador de estatus, en China se redujo a un simple condimento para dar sabor al arroz, y en el mundo islámico la sobriedad extrema convertía un plato de cordero cocido en un banquete extraordinario. La evolución de los modales en la mesa también refleja esta lenta conquista del confort. Elementos que hoy consideramos básicos, como el plato llano o el tenedor veneciano, fueron lujos tardíos. Durante gran parte de este periodo, los comensales compartían una única fuente central, utilizando sus propios dedos o rebanadas de pan, los llamados tajaderos, como base para la comida. No fue sino hasta el siglo XVIII cuando la búsqueda de la intimidad transformó la arquitectura de las casas, creando espacios especializados y muebles que buscaban el bienestar individual. En el ámbito de lo cotidiano, la sal se mantuvo como un alimento sagrado y un motor del comercio universal. Su consumo era altísimo, unos 20 gramos diarios por persona, necesario para hacer digeribles las monótonas gachas de cereal. Por otro lado, el mapa de los flujos comerciales cambió radicalmente hacia 1650. La pimienta, que durante siglos fue el eje del comercio con Oriente, perdió su trono frente a los textiles y a los nuevos excitantes exóticos. Las bebidas estimulantes desempeñaron un papel crucial como herramienta de evasión ante la dureza de la vida material. Mientras en China la polución del agua se combatía hirviéndola, en Europa el vino se convirtió en un consumo masivo que a menudo actuaba como un sustituto calórico barato cuando el pan escaseaba, disparando los niveles de alcoholismo desde el siglo XVI. Hacia finales del siglo XVIII, el café protagonizó un éxito espectacular. Pasó de las élites a las clases obreras de París, quienes lo consumían en cantidades industriales porque les permitía mantenerse en pie durante jornadas extenuantes. Estos lujos, junto al tabaco, funcionaron como compensaciones vitales ante un sistema alimentario que seguía siendo para la mayoría precario y breve. Al revisar nuevamente entonces los planteamientos para este capítulo, podemos agregar unas 3, 4 críticas. La primera, en cuanto a la revolución del consumo previa a la industrial.
Brodel ve el lujo preindustrial como algo antieconómico. No obstante, historiadores como Jean de Bryce han desarrollado la tesis de la revolución industriosa, sugiriendo que el deseo de estos nuevos bienes, café, azúcar, té, motivó a las familias a trabajar más horas y a orientarse al mercado. Entendemos que lo superfluo de Braudel no fue un vasto inútil, sino el motor psicológico que permitió la acumulación de capital necesaria para la futura industrialización. Además, si nos vamos un poco a Legoff, de esos libros que ya tengo en el canal sobre la Edad Media, podemos ver que de hecho la Edad Media ya termina con cierto lujo y con cierto deseo por ciertas cosas dulces y ese tipo de alimentos. Y en cuanto al agua y la salud pública, la observación de Brodel sobre el agua en China y el consumo de vino en Europa ha sido validada por estudios de historia de la medicina. La ventaja del té en Asia no solo era cultural, sino que al hervir el agua se redujeron drásticamente las enfermedades de transmisión hídrica en ciudades densas. Una ventaja sanitaria que Europa no alcanzó hasta que la revolución del café y el té desplazó parcialmente el consumo de alcohol de baja calidad. Ese cambio fue muy importante porque, claro, pues si usted se la pasa tomando vino, mantiene como medio ebrio. En cambio, si toma café, yo diría que antes pasa a estar más despierto. Y pues la ventaja también de que permitió el café y el té es que, claro, ser una bebida que se tiene que calentar el agua, entonces se matan muchas bacterias, cosa pues que con otro, digamos, tomando agua directamente, pues pensemos que estamos en el siglo, Brodeles desde el 15, 16 hasta el 18, entonces no había toda la tecnología actual, entonces claro, no era, no había, digamos, los alcantarillados que podemos tener actualmente, con tuberías de PVC y todo esto, digamos, más higiénico y por tanto el agua es más segura. En ese entonces, digamos que el agua podía ser peligrosa. En cuanto a la geopolítica de las especies, Brodel señala que la pimienta perdió importancia después de 1650. La investigación contemporánea añade que esto se debió a una deflación masiva causada por la sobreproducción en las plantaciones controladas por las compañías de las Indias Orientales. No es que el mundo dejara de querer especias, es que dejaron de ser un activo financiero de alto valor para convertirse en un commodity de bajo margen, marcando el fin de la era del capitalismo de aventura. Es decir, esto es más como para complementar el planteamiento de Braudel y no tanto para contradecirlo. Y en cuanto a la carne y la estatura humana, la regresión carnívora que describe Braudel ha sido confirmada por estudios de osteoarqueología. Los análisis de restos óseos en Europa muestran una disminución en la estatura media de la población entre los siglos XVI y XVIII, coincidiendo exactamente con la caída del consumo de proteínas que el autor describe. Esto refuerza su tesis de que el progreso de los estados modernos se construyó, paradójicamente, sobre un deterioro biológico de las masas trabajadoras. Llegamos al 4, donde hablamos de el vestido. Si la comida es la base biológica de la vida, el hábitat y el vestido constituyen su estructura social. En este capítulo, Brodel explora cómo el lujo y la miseria se materializan en las paredes que habitamos y en las telas que nos cubren. Aquí la distinción es tajante. Mientras la mayoría de la humanidad permaneció atada a tradiciones milenarias e inmutables, una minoría privilegiada en Occidente convirtió el cambio constante en una herramienta de poder y distinción. El hábitat revela una jerarquía de materiales que dictaba la duración y el prestigio. La piedra y el ladrillo eran símbolos de riqueza. El ladrillo en particular era un lujo extremo en regiones como los Países Bajos debido al alto costo del combustible necesario para su cocción. En contraste, la madera, el barro y la paja fueron los materiales de la inmensa mayoría. En ciudades como París, la arquitectura urbana reflejaba la estructura de clase. Casas altas y estrechas donde el dueño ocupaba el primer piso y los obreros se hacinaban en los niveles superiores.
No fue sino hasta el siglo XVIII cuando el lujo dio un giro hacia la intimidad. Las viviendas de la élite se dividieron por primera vez en espacios sociales, de gala y privados, buscando un confort que antes no existía. En cuanto al mobiliario, la disparidad era absoluta. Mientras que en el mundo islámico el lujo se centraba en alfombras y cojines que permitían una vida móvil, y en China existía una dualidad entre muebles altos y bajos, los pobres en Europa vivían en una penuria casi total. Los inventarios de la época muestran casas reducidas a un banco, una mesa tosca y sacos de paja compartidos con animales. La originalidad de Occidente radicó en su afición al cambio. El mobiliario especializado, como la cómoda o las mesas de juego, apareció para satisfacer una nueva necesidad de vida privada y refinamiento que otras civilizaciones no conocieron con tal rapidez evolutiva. Sin embargo, donde Brodel identifica la mayor locura europea es en el vestido. Fuera de Europa, el traje era inmovilista. En China o el Islam, las vestimentas permanecían casi idénticas durante siglos, funcionando como máscaras sociales estáticas. En cambio, en Occidente, la moda se convirtió en un signo de promoción y distinción social. A partir de 1700, el ritmo del cambio se aceleró frenéticamente. Un caballero solo era considerado rico si poseía entre 25 y 30 trajes diferentes para cambiar a diario. Esta velocidad no era trivial, era el reflejo de una lucha de clases. Los privilegiados cambiaban de estilo para distinguirse de los burgueses que intentaban imitarlos, creando un desnivel social nunca colmado. Económicamente, esta tirantes de la moda fue el combustible del comercio. La llegada de las indianas, es decir, las telas de algodón estampadas, revolucionó el mercado al ser más baratas y versátiles, liquidando los antiguos y pesados trajes de oro y plata. Para Brodel, la capacidad de una sociedad para romper con sus tradiciones vestimentarias es un indicador temprano de su disposición hacia la innovación y el futuro capitalista. Al someter la visión ¿cuál es? Bueno, ya ni me acuerdo qué número de capítulo es. Pero hablemos en cuanto a la economía política de la moda. Brodel describe la moda como una locura, pero la historiografía económica actual la analiza como una estrategia de obsolescencia programada. El cambio constante de modas en Londres y París no fue solo un capricho social, sino un mecanismo deliberado para incentivar la demanda interna y financiar la innovación tecnológica en la industria textil, que sería el motor de la revolución industrial. Brodel acierta en el síntoma, pero la crítica actual enfatiza el papel proactivo de los mercaderes en crear esta necesidad de cambio. En cuanto al confort y la salud ambiental, Brodel menciona la insalubridad de las ciudades, pero estudios recientes de arqueología urbana han matizado la penuria de los pobres. Se ha descubierto que incluso en hogares humildes existía una cultura material de reparación y reciclaje mucho más sofisticada de lo que sugieren los inventarios notariales, que solían omitir objetos de poco valor. El paso al confort del siglo XVIII que describe Brodel fue también una respuesta al cambio climático de la pequeña edad de hielo, obligando a repensar la calefacción y el aislamiento de las viviendas. En cuanto a la perspectiva global del vestido, la tesis del inmovilismo fuera de Europa ha sido fuertemente cuestionada. Investigaciones en la China de la dinastía Ming y el Imperio Otomano han revelado que sí existían ciclos de moda y cambios en los patrones de consumo textil, aunque quizá no con la visibilidad política de las cortes europeas. La crítica historiográfica actual sugiere que Brodel pudo haber caído en un sesgo eurocéntrico al calificar de estáticas a sociedades cuya complejidad en el consumo de lujo simplemente seguía reglas distintas a las de Versalles. Es que de hecho, ¿cuándo fue cuando lo hablamos? Creo que fue con un libro de Roger Chartier. Y precisamente ahí también hablamos de que una de las críticas que la obra de Brodel suele tener, incluso con anales
y también lo hemos hablado con Hobsbawm, es que a veces suelen ser muy eurocéntricos. Y en cuanto al impacto de las indianas, Brodel destaca las telas de algodón como un factor de innovación. Hoy este análisis se expande hacia la historia global del algodón, conectando la moda europea directamente con el sistema de plantaciones y el tráfico transatlántico. El vestido ligero de la burguesía europea del siglo XVIII, que Brodel ve como un signo de modernidad, era económicamente dependiente de estructuras de explotación que el autor trata más a fondo en sus volúmenes posteriores, pero que aquí ya perfilan como la base de la vida material. Voy a tratar los 3 tomos, son 3 tomos, sí, de, de la obra. Obviamente hoy solamente vamos a tratar un tomo, pero va a ser un video para cada tomo. Bueno, llegamos al capítulo 5, que habla de la difusión de las técnicas. En el análisis de Fernand Braudel, la técnica no es un evento repentino, sino un acto tradicional eficaz que se mueve con una lentitud desesperante. Entre los siglos XV y XVIII, el mundo preindustrial se enfrentó a un cuello de botella insuperable, la escasez de energía transportable. La humanidad dependía de un abanico limitado de motores, el hombre, el animal, el viento y el agua, cuya inercia determinó el ritmo de la economía global. El motor más abundante y a la vez el más problemático para el progreso fue el ser humano. En regiones como China, la mano de obra era tan barata y masiva que bloqueó sistemáticamente la adopción de maquinaria. Para los observadores de la época, las máquinas eran vistas como una amenaza que generaría desempleo masivo. Incluso esto lo podemos hablar en los videos que ya hablamos del azúcar, que precisamente por otra razón, pero la maquinaria como que no se quiso adoptar, pero en ese caso era porque la mano de obra sí era demasiado barata. Igual que en China, solo que en cuanto al azúcar hablamos de mano esclava. Brodel es contundente. Solo cuando el valor del hombre sube, la sociedad se digna a reemplazarlo por una máquina, totalmente. En contraste, la fuerza animal representó un lujo desigualmente repartido. Mientras en América la mula se convirtió en el motor indispensable para la economía del azúcar y la plata, en Europa el caballo revolucionó el transporte gracias a la invención de la collera, que quintuplicó su capacidad de tracción. Eso totalmente, incluso lo podemos pensar en la actualidad. En cuanto al tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, digamos que ya puede o se está dirigiendo a poder realizar ciertos trabajos. Entonces, ¿cuándo esa inteligencia artificial podría, esto es especulación, pero cuándo podría llegar a reemplazar al humano? Cuando el humano se vuelva más costoso que esa inteligencia artificial. Mientras la inteligencia artificial siga siendo tan costosa como todavía lo es, el humano sigue siendo una mejor opción y por lo menos eso es lo que hemos visto en el pasado. La esclavitud en el Caribe, por ejemplo, se mantuvo hasta que, bueno, se abolió la esclavitud y entonces las máquinas no se usaron en algunos casos, no en todos. Pero fue cuando ya no hubo esclavitud, la mano de obra entonces empezó a ser más costosa, cuando se empezó en muchos lugares a adoptar maquinaria, porque precisamente la mano de obra ya era más costosa. En fin, la verdadera primera revolución mecánica de Occidente ocurrió mucho antes de la era del vapor, entre los siglos XI y XIII, con la proliferación de los molinos de agua y viento. La clave técnica fue la rueda vertical que permitía transformar la caída del agua en un movimiento capaz de mover martillos en las fraguas, batanes para paños y sierras. Hacia el siglo XVIII, Europa contaba con cerca de 600.000 molinos, una infraestructura energética impresionante para la época, pero que palidecería frente al futuro. Un solo molino de vapor superaría en potencia a 5 molinos de agua. El riero, por su parte, fue el pariente pobre de la industria. Su producción era local, dispersa y dependiente de la ubicación de los bosques para obtener carbón vegetal. Aunque China fue precoz en la metalurgia, logrando la fundición del hierro casi 2000 años antes que Occidente,
Su industria se estancó. Europa, en cambio, dio un salto decisivo a finales del siglo XIV con la aparición de altos hornos que, gracias a la energía hidráulica, permitieron por primera vez la fusión del hierro a gran escala. Finalmente, Brodel señala que todo este sistema técnico chocaba contra la dictadura del espacio. Los transportes terrestres apenas evolucionaron, siendo caminos fangosos y lentos donde un trayecto de 10 leguas por tierra resultaba más costoso que uno de 1000 leguas por mar. Esta parálisis del transporte interno fue el límite infranqueable de la economía del antiguo régimen, una lucha contra el espacio que la humanidad siguió perdiendo hasta la llegada del ferrocarril en el siglo XIX. Ahora, contrastando nuevamente a Brodel, podemos hablar de el bloqueo chino o el gran debate historiográfico. La tesis de Brodel de que la abundancia de hombres bloqueó la técnica en China es una piedra angular de su pensamiento. Sin embargo, la historiografía actual, como los trabajos de Robert Allen, matizan que no fue solo el bajo costo del hombre, sino el bajo costo de la energía en Inglaterra, el carbón mineral barato y cercano a las ciudades, lo que hizo rentable inventar máquinas. Se entiende que la revolución industrial no fue solo un triunfo del ingenio, sino una consecuencia de precios relativos, donde el carbón era caro y el hombre barato, como en China o Francia. La mecanización simplemente no tenía sentido económico. Bueno, ahí incluimos entonces otro factor de producción. Factores de producción para los que no sepan: trabajo, capital, tierra, otros dos, pero quedémonos con, no es necesario mencionarlos. Entonces ya mencionamos el tema de la mano de obra, que cuando la mano de obra se va volviendo más cara, pues muchas veces se adopta maquinaria. Aquí, pues este autor introduce, digamos, otro elemento, y es el tema de el factor tierra, es decir, los recursos. Entonces, claro, un carbón barato o caro puede hacer la diferencia entre introducir maquinaria o no hacerlo. En cuanto a la revolución mecánica medieval, Brodel otorga gran importancia a los molinos, pero estudios recientes de arqueología industrial confirman que la densidad de molinos en Europa creó una cultura de la máquina única. A diferencia de otras civilizaciones, el europeo medio del siglo XVII estaba familiarizado con los engranajes y la transmisión de potencia, lo que facilitó la rápida adopción de tecnologías más complejas cuando la termodinámica entró en escena. En cuanto al acero de Damasco y la transferencia tecnológica, Brodel menciona el secreto del acero indio. Hoy sabemos, mediante análisis metalúrgicos avanzados, que este acero dependía de trazas específicas de vanadio y tungsteno presentes en el mineral local, y de un proceso de enfriamiento extremadamente lento. El hecho de que Europa no pudiera replicarlo hasta el siglo XIX refuerza la idea de Brodel de que la técnica no es solo saber cómo, sino tener los materiales y el contexto geográfico adecuado. Y por último, por lo menos la crítica para este capítulo, hablamos de la ineficiencia del transporte como estructura. La observación sobre el alto costo del transporte terrestre ha sido validada por modelos de cliometría. Se ha calculado que en la España o en la Francia del siglo XVIII, el costo de transportar grano por tierra doblaba su precio cada 50 kilómetros. Esto confirma la tesis de Brodel. El mundo preindustrial no era una economía unificada, sino un archipiélago de mercados locales aislados por el fango y la distancia, donde solo el mar ofrecía una verdadera conectividad económica. Llegamos entonces al capítulo 6, revoluciones y retrasos técnicos. En este capítulo, Fernand Brodel analiza cómo el progreso técnico de la Edad Moderna no fue una explosión de ingenio repentina, sino un proceso de digestión lenta. Para el autor, una invención solo se convierte en una herramienta histórica cuando la economía y la sociedad están preparadas para absorberla. Tres grandes innovaciones definieron este periodo, pero todas compartieron una característica común. Su adopción fue accidentada y tardó siglos en consolidar la supremacía de Occidente sobre el resto del globo. La primera de estas fuerzas fue la pólvora y la artillería. Aunque sus raíces se encuentran en China,
Fue en Europa donde el cañón se transformó en una pieza móvil y decisiva. Un avance técnico aparentemente menor, el descubrimiento de la pólvora en granos hacia 1420, cambió las reglas del juego al permitir una combustión mucho más potente. La artillería se montó sobre cureñas tiradas por caballos, volviendo obsoletas las murallas medievales y elevando drásticamente el costo de la guerra. Este encarecimiento de la violencia favoreció la formación de estados más centralizados y poderosos, capaces de financiar arsenales que las pequeñas unidades artesanales ya no podían producir. La segunda innovación fue la imprenta. Brodel señala que más allá de la difusión de la literatura, su impacto más profundo fue el acceso a las matemáticas. Al multiplicar y democratizar las obras de los griegos, especialmente de Arquímedes, la imprenta sentó las bases de intelectuales para la revolución científica del siglo XVII. Sin embargo, al igual que con otras técnicas, encontró resistencia. En Francia, los gremios de impresores llegaron a la huelga para frenar mejoras en las prensas que amenazaban sus puestos de trabajo. La tercera y más determinante innovación fue la navegación de altura. Esto no fue el resultado de un solo invento, sino de una síntesis técnica. La combinación de la vela latina del Mediterráneo con el timón de codaste del norte. Lo que realmente diferencia a Europa es que persistió en esta aventura por una necesidad económica imperativa. Mientras otras civilizaciones conocían la posibilidad de circunnavegar el mundo, fue el capital de las ciudades occidentales el que empujó la técnica para aliviar el esfuerzo humano y buscar nuevas rutas de beneficio. A pesar de estos saltos en el mar, el transporte terrestre siguió siendo el gran derrotado de la época. Brodel recuerda la famosa frase de Paul Valéry: Napoleón va tan despacio como Julio César. Los caminos continuaron siendo trazados de baches y barro, donde un viaje por mar de 1000 leguas era más eficiente que uno de 10 por tierra. El transporte interno fue una limitación permanente que fragmentó los mercados y obligó a millones de campesinos a trabajar como transportistas estacionales para complementar sus miserables ingresos agrícolas. Baudel concluye este capítulo con que la técnica es siempre una respuesta a la presión externa. Cuando una sociedad choca contra el límite de lo posible y ya no puede crecer más con sus métodos actuales, se ve obligada a innovar. El progreso técnico no nace de la curiosidad científica pura, sino del acoso de las necesidades materiales que preceden a cada gran ciclo de crecimiento económico. Ahora, revisando la revolución militar y el capitalismo, Brodel vincula la artillería con el poder del Estado. Investigaciones actuales de la nueva historia militar han confirmado que la necesidad de estandarizar calibres y suministrar pólvora a gran escala fue uno de los primeros motores de la contabilidad moderna y de los mercados de deuda pública. La guerra no solo fue una técnica de destrucción, sino un experimento masivo de organización económica que preparó el terreno para la administración industrial. Ahora, esa gran divergencia marítima. La pregunta de Braudel sobre por qué solo Europa persistió en el mar es el núcleo del debate actual sobre la gran divergencia. Actualmente se enfatiza que a diferencia de los imperios centralizados de Asia, como la China Ming, la fragmentación política de Europa generó una competencia feroz entre estados. Si un monarca no financiaba una expedición, otro lo haría. Esta competencia darwiniana impidió el inmovilismo técnico que Braudel observa en otras latitudes. Y hablamos de la resistencia a la técnica como racionalidad. Brodel menciona la lentitud en adoptar la guadaña o las prensas. Estudios de historia social contemporáneos sugieren que esta inercia no era ignorancia, sino una forma de protección del tejido social. En una economía de subsistencia, una innovación que ahorraba trabajo pero dejaba a la comunidad sin empleo era vista como un riesgo existencial. La transición a la técnica moderna requirió, por tanto, no solo el invento, sino la destrucción previa de estos lazos comunales de protección. Y en cuanto al transporte,
La observación sobre la velocidad de Napoleón frente a la de César ha sido validada por análisis logísticos actuales. Se ha demostrado que la productividad del transporte terrestre en Europa se mantuvo estancada durante casi 2000 años. Este techo energético y logístico es lo que explica por qué el capitalismo comercial de Brodel tuvo que ser necesariamente marítimo y colonial antes de poder ser industrial y terrestre. Llegamos al 7, donde se habla de la moneda. En este análisis, Fernand Brodel eleva la moneda de una simple técnica a una estructura fundamental. Durante el antiguo régimen, el juego monetario fue un indicador magnífico para medir la salud de las sociedades, aunque funcionó de manera profundamente imperfecta. No existía una economía monetaria global uniforme, más bien, el mundo era un mosaico de niveles donde el trueque y las monedas metálicas convivían en una tensión constante. Incluso en la Europa de los siglos XV al XVIII existían colonias interiores donde el dinero apenas llegaba. En vastas zonas de África, el 70% de los intercambios se realizaban sin monedas, recurriendo al trueque o a monedas primitivas como la sal, las telas de algodón o las conchas de oro. Sé que estoy hablando de las críticas al final de cada capítulo, pero aquí me parece importante eh, hacer una aclaración en cuanto al intercambio. El trueque no es anterior a la moneda. De hecho, en muchos casos, claro, depende del trueque, pero en muchos casos el trueque es posterior a la moneda. Y si hablamos aquí de la Europa, por ejemplo, medieval, tirando ya hacia la modernidad, precisamente lo que hubo en la Edad Media fue una vuelta al trueque, pero basado en la moneda anterior, que era la del Imperio Romano. Entonces, digamos que era un trueque, pero ese trueque necesita que usted ya tenga en la mente un valor monetario. Y en cuanto a esto de lo que él llama monedas primitivas como las alas, tela de algodón o las conchas de cabres, bueno, pues digamos que también es, digamos, lo problemático porque entonces ya sería como aceptar que eso de hecho se ha planteado mucho, esa evolución de la moneda. Como que trueque y que la sal y que otras cosas que eran más efectivas y que se llegó a los metales. Eso ya está desmentido actualmente y digamos no, no es una cosa evolutiva. En fin, si quieren profundizar en eso, está el libro de David Graeber que se llama En Deuda. Estas mercancías moneda no eran anecdóticas, eran el patrón de vida de millones, aunque sufrieron inflaciones catastróficas cuando el contacto con los europeos inundó los mercados locales con exceso de oferta. Fuera de Occidente, la vida monetaria presentaba matices fascinantes. La India funcionaba como un drenaje sistemático de los metales preciosos mundiales. Los comerciantes europeos solo podían obtener especias y textiles pagando en plata contante y sonante. China, por su parte, mostraba una evolución curiosa. Mientras el pueblo usaba pesadas monedas de cobre ensartadas, las grandes transacciones se hacían con lingotes de plata al peso. Para los chinos de la época, la plata era la sangre de la economía. Japón, aunque rico en metales, mantuvo el arroz como la unidad de medida y moneda real para las masas hasta bien entrado el siglo XVII. Europa, sin embargo, fue el caso. Mm, Aquí está, por ejemplo, un ejemplo de lo que yo hablaba. Japón era rico en metales. Si hablamos de una evolución de la moneda, donde los metales van a ser como la panacea, porque si eran ricos en metales, el arroz era la unidad de medida para la moneda, porque no es en términos evolutivos. En muchos casos, una población puede decidir que su moneda o la unidad de su moneda sea el arroz en lugar de los metales. Y ya, no todas las sociedades tienen el mismo destino. Aunque obviamente actualmente con ya la globalización y toda la unificación del mundo, todos entendemos más o menos una misma moneda. Pero en el pasado no tenía por qué serlo, ni dirigirse a un lugar común. Europa, sin embargo, fue el caso más complejo. Su sistema se basaba en tres metales: el oro para los príncipes, la plata para el comercio
y el cobre, la moneda negra, para el día a día del pueblo. Esta estructura sufría de una fuga perenne hacia Oriente y de un atesoramiento que Brodel califica de ilógico. Los nobles inmovilizaban fortunas en vajillas de plata y lingotes, retirando el capital de la circulación. Para gestionar este caos de piezas reales que cambiaban constantemente de valor, Europa inventó las monedas de cuenta, unidades imaginarias como la libra tornesa que servían para la contabilidad, mientras las monedas físicas se devaluaban sin cesar por orden de los gobiernos. La gran revolución llegó con el crédito y el papel moneda. Aunque el crédito es tan antiguo como Babilonia, Occidente lo perfeccionó con la letra de cambio y finalmente con la creación del Banco de Inglaterra en 1694. Este banco fue revolucionario porque se atrevió a emitir billetes por un valor muy superior a sus depósitos reales, logrando por primera vez aumentar la cantidad de moneda de forma artificial. Brodel concluye que la moneda y el crédito son en esencia un lenguaje que se vuelve más complejo a medida que la sociedad crece. La técnica monetaria no nace por generación espontánea, sino como una respuesta desesperada a una demanda económica que exige medios de intercambio para no detenerse. Les recomiendo el libro de David Graeber, ya está en el canal, para que esa reflexión sobre la importancia de la deuda y la moneda. Ahora, la paradoja de la plata americana. Brodel señala en este capítulo que España y Portugal fueron simples canales de metal. La investigación actual sobre la ruta del galeón de Manila ha demostrado que el flujo de plata hacia China fue incluso más masivo de lo que Brodel estimó. Entendemos que este flujo no fue solo una fuga, sino el motor de una globalización temprana donde la plata americana permitió que China mantuviera su sistema fiscal basado en el metal, conectando por primera vez de forma directa las economías de tres continentes. Ahora, la moneda negra y la economía popular. Brodel presta mucha atención al cobre. Estudios recientes de historia desde abajo han validado su enfoque, demostrando que las crisis de la moneda de vellón afectaron mucho más a la estabilidad social que las fluctuaciones del oro. La inflación de la moneda pequeña en el siglo XVII español, por ejemplo, es analizada hoy como un factor de empobrecimiento masivo que Brodel identificó correctamente como una estructura de opresión económica. La revolución bancaria y la confianza. Brodel destaca al Banco de Inglaterra por su capacidad de emitir más billetes que reservas. La teoría monetaria moderna subraya que esto no fue solo un truco técnico, sino la institucionalización de la confianza política. A diferencia de los bancos franceses que colapsaron, el modelo inglés sobrevivió porque el Parlamento garantizaba la deuda, unificando por primera vez el poder del Estado con la fluidez del capital privado. Un punto que Brodel perfila, pero que hoy consideramos la piedra angular del capitalismo financiero. David Graeber describe ese hecho muy bien. Lo que hizo el Banco de Inglaterra fue, ¿cómo decirlo? Tenemos al rey, el rey inglés, y vamos a fundar un banco. Entonces lo que hace el banco, lo que hicieron fue, se crea este banco y este banco le va a prestar, digamos que, un dinero al rey. El rey en realidad no va a pagar esa deuda, sino que lo que va a hacer es darle, primero, el monopolio de, pues gracias a ese préstamo, le va a dar el monopolio para que el Banco de Inglaterra emita esa moneda. Y segundo, le va a pagar unos intereses. Y entonces ese banco va a poder emitir la cantidad de dinero que le prestó al rey. Fueron como 12 millones de libras o algo así. Entonces listo. Tenemos en que el Banco de Inglaterra va a poder emitir esos 12 millones y como esa deuda va a tener intereses anuales y el rey no va a pagar esa deuda, entonces cada año voy a poder emitir cada más dinero para compensar esos intereses. Digamos, si son 12 millones, inventémonos cualquier interés. Digamos que va a pagar 1 millón de intereses anuales. Entonces, de esos 12 millones, en un año van a ser 13. Entonces, dentro de un año, el banco va a poder emitir 13. Dentro de 10 años, no sé, 20, 30, 40. Y así el banco va a seguir emitiendo con base al interés que supuestamente le va a pagar el rey, pero que nunca le paga.
Entonces, básicamente eso es deuda. El Banco de Inglaterra funciona a través de una deuda que el gobierno inglés nunca le ha pagado hasta la actualidad. Y si a eso le sumamos que un banco solo debe tener lo que se llama el encaje bancario, o sea, es decir, o no tanto el encaje bancario, una reserva fraccionaria. La reserva fraccionaria se refiere a que el banco tiene una fracción del capital que dice. Entonces, si el banco según eso cuenta con 12 millones, entonces solo necesita tener, digamos que el 50%. Entonces en realidad tiene 6 millones y lo otro está en circulación, en préstamos y lo que sea. Entonces, si usted tiene 12 millones, digamos, de esos 12 millones tiene 6 guardados y tiene 6 prestados, y esos 6 le van a generar interés, entonces ya el banco no solo es que tiene los 12 y va a emitir más con base a los intereses que el rey inglés le tiene que pagar anualmente, sino que además ya va a poder emitir más por las ganancias que le generan los nuevos intereses que al prestar dinero a gente X. Entonces eso va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y básicamente pues ya llevan 3 siglos, casi 3 siglos y medio. Y esa primera deuda con la que se fundó el Banco de Inglaterra todavía sigue vigente, nunca se ha pagado. Y de hecho en términos de David Grueve, si el rey pagara esa deuda al Banco Central inglés, el sistema colapsaría. Porque toda la moneda que circula en la actualidad es deuda. Entonces, si esa deuda se paga, el Banco Central de Inglaterra tendría que retirar toda la moneda que hay en el país. Pues imagínese Inglaterra sin moneda. Hasta ahí llega la economía. En fin. Y en cuanto a lo que el trueque no es primitivo. La visión de Braudel sobre el trueque como algo de zonas atrasadas ha sido matizada. La antropología económica actual sugiere que el trueque en las colonias interiores de Europa no era una falta de evolución, sino una resistencia activa a la volatilidad de las monedas estatales. En contextos de devaluación constante, el pago en grano o sal era a menudo más estable y racional que el uso de monedas de cuenta imaginarias. Este es otro punto interesante a agregar. Es decir, no solo la humanidad no se está dirigiendo hacia una moneda que sea necesariamente metálica, sino que, claro, lo vemos en la actualidad todavía. ¿Qué hacen muchas veces los gobiernos? Pues ya los bancos centrales, tenemos que tienen establecido que deben controlar la inflación. Pero aún así, en algunos casos, digamos que la inflación se puede descontrolar un poco. En algunos países, Argentina, Venezuela, se puede descontrolar bastante la inflación. Entonces, de cierta manera, lo vemos en la actualidad. Un gobierno puede hacer que la moneda pierda mucho valor. Entonces, claro, si usted piensa que el trueque o la sal o intercambiar el grano es irracional, pues en realidad no es tan irracional si usted tiene en cuenta que usted tiene, por ejemplo, una moneda actual y el gobierno puede generar una inflación, digámoslo, del 100%. Entonces, esta moneda en un año va a valer la mitad. Entonces, en lugar de usted utilizar esa moneda que va a perder tanto valor, usted mejor comercia con grano de sal. Una libra de sal siempre va a ser una libra de sal. Un kilo de grano va a ser un kilo de grano en este año, en el otro y en el otro. Entonces, en realidad, no es tanto irracional, sino que Brodel tiene un poquito, primero, esa visión eurocéntrica y segundo, una visión, aunque Anales quiso acabar con esa visión positivista, algo de positivismo les quedó. Entonces él está pensando lo mismo en esa evolución del dinero y en ese estados más primitivos y estados más racionales. Pero efectivamente comerciar con monedas no metálicas no es que sea irracional. En algunas circunstancias suele ser hasta más inteligente que comerciar con moneda. Llegamos al 8, donde habla de las ciudades. Para Fernand Braudel, la ciudad no es solo un conjunto de edificios, sino un transformador eléctrico que acelera los intercambios y rompe la inercia de la vida rural. Entre los siglos XV y XVIII, la ciudad funcionó como una anomalía necesaria, un lugar de ruptura donde el mercado se volvió cotidiano incluso para el más pobre
y donde el poder se hizo visible. Ninguna ciudad existió de forma aislada. Todas formaron jerarquías y redes de comunicación, dominando sus campiñas y extrayendo de ellas el sustento y los hombres que la vida urbana, con su altísima mortalidad, consumía vorazmente. La demografía urbana era un ciclo trágico de desgaste y renovación. Antes del siglo XIX, las ciudades eran trampas mortales donde las pestes y las hambrunas se ensañaban primero con los pobres. Para sobrevivir y crecer, la ciudad necesitaba un flujo ininterrumpido de inmigrantes del campo que aceptaran los oficios viles como los aguadores o albañiles en París, un proletario que se desgastaba rápido para mantener el motor urbano en marcha. Esta relación con el campo era de una reciprocidad tensa. Mientras el capital de la ciudad compraba tierras para villas señoriales, las industrias urbanas a menudo refluían hacia las aldeas buscando mano de obra barata fuera del control de los rígidos gremios de las ciudades. Físicamente, la ciudad del antiguo régimen estaba definida por sus murallas. La llegada de la artillería en el siglo XV obligó a transformar las viejas defensas en complejos sistemas de baluartes y terraplenes que al ocupar un espacio inmenso bloquearon la expansión horizontal. El resultado fue el crecimiento vertical, con casas que alcanzaban hasta 10 pisos en busca de aire. En el siglo XVI, la generalización de los carruajes forzó una cirugía urbanística violenta para ensayar calles bajo la premisa de que el universo tiene ruedas. Sin embargo, el verdadero milagro ocurrió exclusivamente en Occidente. A diferencia de las ciudades del Islam o de China, donde el Estado imperial siempre mantuvo el control, las ciudades europeas lograron durante siglos vencer al Estado. Esa libertad sin igual les permitió inventar las herramientas del mundo moderno: el crédito público, la letra de cambio y la contabilidad por partida doble. En Europa, el capitalismo y la ciudad fueron esencialmente la misma cosa. Brodel distingue tres tipos de evolución: la ciudad abierta antigua, la ciudad cerrada medieval, donde el aire de la ciudad hace libre, y la ciudad controlada por el príncipe del Estado moderno. El cierre de esta era estuvo marcado por el surgimiento de las grandes capitales parasitarias como Londres, París, Nápoles o Pekín. Estos universos desequilibrados vivían del lujo y debían ser subvencionados permanentemente por el resto del territorio. En Nápoles, una élite de cortesanos flotaba sobre una masa de 100.000 miserables. En Pekín, millones de personas dependían de un suministro constante de carbón y grano imperial. Irónicamente, estas enormes capitales fueron meros espectadores de la revolución industrial, la cual prefirió nacer en ciudades más pequeñas y dinámicas como Manchester, dejando a las viejas metrópolis como los últimos monumentos de un régimen biológico y material que está a punto de desaparecer. Volvemos entonces a la crítica. El urbanismo. Brodel destaca que la ciudad inventó el crédito. Hoy, la nueva historia institucional añade que no fue solo la técnica contable, sino la creación de tribunales mercantiles independientes lo que dio a la ciudad europea su ventaja. Mientras que en Pekín o Estambul los conflictos comerciales se resolvían bajo la lógica del soberano, en las ciudades libres de Occidente se resolvían bajo la lógica del contrato, lo que redujo drásticamente el riesgo para los inversores. También Brodel enfatiza la sobremortalidad urbana. Estudios actuales sugieren que aunque las ciudades eran focos de infección, también funcionaron como laboratorios de selección biológica. Las poblaciones urbanas europeas desarrollaron resistencias inmunológicas que tras el contacto transatlántico se convirtieron en un arma involuntaria, como ya se sugirió en capítulos anteriores, que facilitó la expansión colonial. Un factor que Brodel intuye al hablar de la fuerza de la ciudad, pero que hoy tiene una base científica sólida. O bueno, no sé si lo mencioné en capítulos anteriores, pero sí en videos anteriores, específicamente el libro de Jared Diamond sobre armas, gérmenes y acero, donde él habla precisamente de que América cuando hubo el contacto entre europeos y americanos, hubo una disminución muy fuerte en América por los gérmenes, pero no es porque, pero es porque Eurasia ya había pagado ese coste, es decir, Eurasia
siglos antes ya había lidiado con esas enfermedades y mucha parte de su población, bastante de hecho, había muerto por esas enfermedades. Y pues entonces, digamos, eso las... Hay que tener en cuenta también que la primera vacuna se inventa a fines del siglo XVIII, en 1796. Entonces, claro, apenas podríamos hablar de que apenas en el siglo XIX es donde se van a empezar a hacer las vacunaciones y todo esto. Y entonces algunas enfermedades se van a empezar a superar de cierta manera y la mortalidad va a bajar. Ahora en cuanto al parasitismo de las capitales. La crítica actual es menos severa con el parasitismo de Londres o París, de lo que fue Brodel. Se argumenta que aunque consuman excedentes, estas capitales funcionaron como centros de economía de escala, que permitieron la creación de mercados de servicios, seguros y medios de comunicación que las ciudades pequeñas no podían sostener. Londres no solo comía, sino que procesaba información global, convirtiéndose en el cerebro del sistema mundo que Brodel describirá en sus siguientes tomos. Y el caso de las ciudades de la azada. Brodel menciona poco las ciudades de África o la América precolombina en este capítulo. Gracias al LIDAR y nuevas excavaciones, sabemos que existieron concentraciones urbanas masivas en lógicas de sostenibilidad vegetal que no encajaban en el modelo de diálogo con el campo europeo. La crítica contemporánea señala que el modelo de Brodel es brillantemente eurocéntrico. Describe a la perfección el camino hacia el capitalismo industrial, pero a veces se ignora que otras formas de urbanismo fueron posibles antes de ser arrasadas. Hemos recorrido los límites de lo posible, desde el peso invisible de la demografía hasta la tiranía de los cereales y la locura de las modas europeas. Brodel nos ha demostrado que el capitalismo no nació en el vacío, sino que se construyó sobre los cimientos de una vida cotidiana precaria, lenta y profundamente biológica. Las ciudades que hoy habitamos y la moneda que usamos son los herederos directos de ese transformador eléctrico, que fue la urbe preindustrial, y de los ingenios financieros que surgieron para romper el cerco de la escasez. Pero tras analizar estos 8 capítulos nos queda una pregunta inquietante. ¿Somos hoy realmente más libres que el hombre del siglo XVIII? ¿O simplemente hemos cambiado nuestras antiguas constricciones biológicas por nuevas dependencias tecnológicas? Nos vemos cuando hable sobre el siguiente tomo de esta obra.